Nos encontramos en el municipio de Duitama, en el departamento de Boyacá, donde se han reunido representantes de 4 municipios y un departamento de Colombia para resaltar el importante aporte que ha realizado la doctora María Luisa Piraquive en las comunidades más vulnerables de sus regiones. Veamos de qué se trata este importante evento. Gobernantes y dignatarios procedentes de los departamentos de Boyacá, Cauca y Valle del Cauca en Colombia se dieron cita en la ciudad de Duitama con el fin de entregar 6 condecoraciones en homenaje a la doctora María Luisa Piraquive como reconocimiento a la destacada labor social que lidera con la Fundación Internacional María Luisa de Moreno. El primer reconocimiento fue la Orden del Gran Caucano en el grado de Cruz de Caballero por parte de la Asamblea Departamental del Cauca. Que la Fundación Internacional María Luisa de Moreno, en cabeza de la doctora María Luisa Piraquive de Moreno, ha hecho grandes contribuciones a la población caucana. Entre algunos de los beneficios destacados están: jornadas de apoyo a familias vulnerables y damnificadas en el municipio de Corinto. Asimismo, desde el año 2014, a través del programa Construyendo Escuelas, entregó 2 aulas escolares hexagonales conforme a la cosmovisión MISAC en la institución educativa Centro Integral de Formación e Investigación MISAC en el resguardo indígena guambiano La Bonanza. Este año se entregó la dotación completa del restaurante escolar para los niños y niñas de la escuela que les permite recibir sus alimentos con calidad. Doctora María Luisa, unas palabras para usted muy especiales desde el departamento del Cauca. Primero, que la valoramos, la queremos y la respetamos mucho por su corazón. Un corazón desinteresado, siempre dado a ayudar a los demás, siempre dado también a enseñar. Creo que eso es digno de admirar, y nosotras desde el Cauca pues hacemos la invitación para que sigamos creciendo a través de toda la labor que hace la Fundación María Luisa, llegándole a esa población tan vulnerable que ha sido golpeada por el conflicto a través de tantos años. Por eso la valoramos y esperamos poderla tener muchos años en medio de la labor en el departamento del Cauca. Creo que es una fundación muy importante, que está haciendo un trabajo incansable por la sociedad colombiana, y en el caso de nuestro departamento ha aportado mucho para que jóvenes y niños especialmente puedan continuar, como lo digo, sus procesos educativos, para que tengan un proyecto de vida, para que sigan ese ejemplo que también la doctora María Luisa les está dando de tener una vida llena de principios y de valores. El segundo galardón fue entregado por el Consejo Municipal de Popayán, que le entregó su más alta distinción, la Gran Cruz de Belalcázar, orden honorífica de esta ciudad. Que la doctora María Luisa Piraquive, a través de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno, ha realizado grandes e importantes gestiones en beneficio de la niñez, la mujer, los adultos mayores, las personas en situación de discapacidad, el desarrollo y la calidad de vida de muchas familias, así como de la sociedad en general, por medio de la ejecución de programas en el marco de las líneas estratégicas Ayúdanos a Educar, Ayúdanos a Ayudar y Familias Productivas, trazadas en la Fundación para el cumplimiento de su objeto social. Así también ha procurado rescatar y reafirmar los valores en medio de la sociedad. Que la fundación de la cual es presidenta hace presencia y aporta grandes beneficios a los 32 departamentos de Colombia, y su trabajo desinteresado y abnegado se ha visto replicado alrededor del mundo en varios países. Doctora María Luisa, para nosotros como payaneses es de un motivo inmenso de alegría, de felicidad y contentamiento expresarle a usted que continúe con esa labor incansable, esa labor loable. Si usted es el mejor ejemplo que podemos tener en la vida. Por eso, doctora María Luisa, enhorabuena, tiene este reconocimiento. Recuerde que Popayán la espera con los brazos abiertos. Esperamos muy pronto tenerla por allá, porque siempre será bienvenida. La alcaldía del municipio de Candelaria, en el Valle del Cauca, hizo entrega a la doctora María Luisa Piraquive del reconocimiento como ciudadana ilustre, destacando el significativo aporte al desarrollo y bienestar de los habitantes de este municipio. Que la señora María Luisa Piraquive sea constituido en un ejemplo de vida y trabajo para Candelaria, el Valle del Cauca y Colombia, dejando un legado que los candelareños valoraremos con especial aprecio y gratitud por lo que resuelve. Artículo primero. Resaltar el trabajo social de la señora María Luisa Piraquive, reconocida dirigente y líder
que se ha destacado por su enorme sentido de responsabilidad y compromiso, principalmente con los menos favorecidos. El reconocimiento que le hacemos a la doctora María Luisa Piraquive tiene que ver esencialmente con el trabajo que ella ha desarrollado a través de su fundación internacional, ayudando a más de 2.500 niños del municipio de Candelaria, 1.000 adultos mayores y la atención a 110 familias en la ola invernal del 2017, entre otras actividades de apoyo que ellos realizan. En el mismo homenaje, el doctor Edgar Orlando Cuadrado Saba, alcalde de Sáchica, Boyacá, otorgó a la doctora María Luisa Piraquive el reconocimiento de ciudadana ilustre y le hizo entrega de las llaves del municipio. La doctora María Luisa Piraquive claramente se ha constituido en un ejemplo de vida para Sáchica, Colombia y el mundo, dejando un valioso legado que los boyacenses apreciamos en especial cariño y gratitud. Dada la responsabilidad y transparencia, compromiso, seriedad, liderazgo y preocupación constante por el bienestar de las comunidades en estado de vulnerabilidad, la niñez, los adultos mayores y las personas en discapacidad, la doctora María Luisa Moreno, en calidad de fundadora y presidente de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno, ha contribuido decididamente al desarrollo de la población sachiquense, brindando bienestar, alegría, esperanza por medio de ayudas, capacitación, brigadas de salud y significativos aportes de diferentes índoles. De igual manera, doctora María Luisa, a nombre de la Administración Municipal y de la comunidad sachiquense, quiero hacerle entrega oficial de las llaves de mi municipio. Sé que no podían quedar las llaves en mejores manos que en las manos de esta gran mujer. La verdad fue un detalle muy pequeño para ella. Digo pequeño respecto al gran trabajo que ella ha hecho. Pues para nosotros los sachiquenses es un gran orgullo, claro que sí. Tener a esta persona hoy como la doctora María Luisa, presidenta de esta fundación, y que sea una hija de Sáchica, pues para nosotros significa muchísimo. Saber que tenemos esta persona que no solo se preocupa por los sachiquenses, sino que también se preocupa por las demás comunidades, es de verdad un gran privilegio. Nosotros los sachiquenses debemos sentirnos orgullosos, contentos de tener una gran mujer, una gran líder, una gran trabajadora como es la doctora María Luisa. La alcaldía del municipio de Duitama, en el departamento de Boyacá, culminó la gala de homenaje en honor a la doctora María Luisa Piraquive, otorgándole el reconocimiento de huésped ilustre del municipio. La doctora María Luisa Piraquive de Moreno, como presidenta y fundadora de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno, a través de las líneas estratégicas, ayúdanos a educar, ayúdanos a ayudar y familias productivas, con sus programas Despertar Emprendedor, jornadas de apoyo y Descubrir la Capacidad, una oportunidad, entre otros, ha contribuido a llevar bienestar, alegría y felicidad a integrantes de la población vulnerable. Bueno, el señor alcalde de la ciudad de Duitama, el doctor Alfonso Miguel Silva Pesca, quien no pudo estar hoy presente, le entregó el reconocimiento de declaratoria de huésped de honor a la doctora María Luisa Piraquive de Moreno, exaltando su capacidad, su dignidad, su honorabilidad y el trabajo que ha realizado durante más de 50 años y declarándola huésped de honor para la ciudad de Duitama. En otro escenario geográfico, el doctor Juan Carlos Mendoza Rendón, alcalde municipal de Granada, en el departamento del Meta, hizo entrega de un reconocimiento especial a la doctora María Luisa Piraquive por el valioso aporte realizado mediante brigadas integrales de ayuda humanitaria en beneficio de la población más necesitada de este municipio. Para nosotros es motivo de orgullo y satisfacción estar aquí acompañándolos, agradecer por ese gran trabajo, por ese gran proyecto, por esa gran compañía y ese trabajo que también nos ha hecho en nuestro municipio de Granada. Granada tiene más de 23.000 víctimas del conflicto, pero gracias a esta gran fundación que ella tiene, nos ha respaldado, nos ha colaborado y nos ha ayudado a aliviar el dolor de muchas familias en Granada. Por eso quiero que le brindemos un fuerte aplauso con mucho cariño para ella. Muchas gracias
por su asistencia y por el gesto que ustedes han tenido conmigo hoy de dignificarme con estos reconocimientos. Pero yo quiero que todos ustedes, los que están hoy en esta tarde, que son muy pocos de los que nos ayudan a trabajar en la fundación, están los más destacados o los más representantes, las cabezas, los jefes de aquellas personas, donantes y voluntarios de la Fundación María Luisa de Moreno Internacional. Ustedes todos trabajan con el corazón, han trabajado con el alma, con todo su corazón y con todo el amor. Y les doy muchas gracias y me gustaría que ustedes también le hagan llegar mi agradecimiento a todos sus subalternos que trabajan con ustedes en esta labor tan hermosa que es servir a la gente, servir a la comunidad, servir a las personas más vulnerables y hacerlo con mucho amor y con mucho cariño. Muchas gracias a todos ustedes porque sin ustedes pues yo tampoco no podría hacer nada. De pronto yo tendría las ideas y tendría proyectos, pero si no tengo quien me colabore, si no tengo brazos y manos que ayuden a hacer el trabajo, pues sería inútil. Así que ustedes todos son el alma de esta fundación, con todos aquellos que han estado trabajando y que trabajan a nivel nacional y a nivel internacional. Les agradezco mucho. Gracias. Y a ustedes también en la mesa directiva, muchas gracias por su asistencia, que yo sé que todo lo poquito que se ha mostrado el día de hoy en los videos es una muestra muy poquita de lo que se hace y yo sé que ha llegado a sus corazones. Muchas gracias también César, mi hijo, y Ángela, que también son los que ponen el corazón y ponen la mano fuerte. Ponen su mano fuerte en este trabajo de la fundación, que es un trabajo, aunque un poquito pesado, pero con tanto amor y cariño uno no siente el cansancio. Sientes alegría y felicidad cuando vemos a una persona cuando sonríe, cuando vemos a un adulto mayor que sonríe o un niño que sonríe. Esa es la alegría más grande para nosotros y ese es el regalo y el obsequio más importante. Así que los galardones y los reconocimientos que yo he recibido el día de hoy son para ustedes, Ángela, César y todos ustedes y todos los que trabajan en la fundación. Los amo, los quiero, muchas gracias. Gracias a ustedes y gracias a Duitama porque nos recibió con los brazos abiertos. Muchas gracias. Personalmente me siento feliz porque nunca había visto que le entregaran a una persona tantos reconocimientos y que los alcaldes, gobernadores quisieran condecorarla. Nunca había visto esto, entonces pues ella se merece esto y mucho más. Los voluntarios, todos deben de estar felices, así como estoy yo, porque esto ha sido un trabajo en equipo. Bueno, la verdad es que los reconocimientos que ha recibido hoy la doctora María Luisa pues son más que merecidos, por la labor, por el ejemplo, por la enseñanza que ella le da a muchísima gente, que obviamente se constituye una inspiración para que todos, muchas personas, muchas empresas realmente se vuelvan partícipes de seguidoras de esta labor que es tan bonita. Muy orgulloso de poder aportar con nuestra compañía a esta noble causa, sorprendido por el alcance que tiene la Fundación a nivel nacional, por los servicios y las comunidades tan lejanas donde llega con sus programas. Y la verdad muy complacido de ver todos los honores que recibe la doctora María Luisa. Yo solo quiero decir que estos reconocimientos no son míos, son de todos los voluntarios y de todos los donantes y de las personas que trabajan en la oficina de la Fundación. Mi trabajo lo hago con mucho cariño y yo les inculco que debemos trabajar con mucho amor para la comunidad, para la gente vulnerable, ayudarles sin necesidad de lucro, sin necesidad de pedir nada a cambio, sino solamente nuestro amor y nuestro cariño. Así que muchas gracias a todos aquellos que nos han dado estos reconocimientos a la Fundación, porque estos reconocimientos son para todos nosotros. Muchas gracias. De esta forma termina la entrega de reconocimientos a la doctora María Luisa Piraquive en el municipio de Duitama, Boyacá. Informó para Fundación TV, María Moreno.